En el examen físico del aparato respiratorio comienza con la inspección, le sigue la palpación, percusión y auscultación. Este aparato se divide en vías aéreas superiores e inferiores. En esta clase nos vamos a centrar en las inferiores. La podemos dividir en una porción de conducción y una porción respiratoria. La porción de conducción está dada por los bronquios y todas sus ramificaciones hasta los bronquios respiratorios. A partir de acá hasta los alvéolos hay intercambios gaseosos y por eso es la porción respiratoria. Antes de comenzar a evaluar las vías aéreas inferiores, es importante conocer ciertos reparos anatómicos del tórax que no van a ser útil a lo largo del examen físico. Para empezar, en la línea media tenemos al esternón con sus tres partes: manubrio, cuerpo y apéndice xifoides. Si nos vamos bien hacia arriba, nos encontramos con la horquilla external y el hueco supraexternal. A ambos lados del esternón tenemos las clavículas, derecha e izquierda. Si volvemos al manubrio y nos dirigimos hacia abajo, vamos a encontrar una saliencia que se llama ángulo de Lewis. Esta es la unión entre el manubrio y el cuerpo de esternón, y coincide hacia ambos lados con los cartílagos costales de las segundas costillas. Lo utilizamos como punto de referencia para encontrar las costillas y los espacios intercostales. Podemos seguir bajando hasta el reborde costal, que es el límite inferior de la caja torácica. Sobre esta vista anterior del tórax, los pulmones estarían representados de esta manera. Lo primero que podemos observar es que el pulmón derecho está compuesto por 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y 2 fisuras, la mayor y la menor. Por otra parte, el izquierdo está formado por 2 lóbulos, superior e inferior, separados por la fisura mayor. Ambas fisuras mayores terminan a la altura de la sexta costilla y la fisura menor termina en la cuarta. Esto nos da cuenta que al evaluar la cara anterior del tórax, vamos a estar examinando principalmente los lóbulos superiores y el medio. Ambos pulmones se relacionan hacia adentro con el corazón. Si bien este es un órgano mediastinal, se encuentra orientado hacia la izquierda, lo que comprime el pulmón izquierdo, y por eso es que es más pequeño que el pulmón derecho. En una vista lateral, los pulmones se verían así. Fíjese que aquí sí podemos evaluar todos los lóbulos, superiores, inferiores y el medio. En el pulmón derecho, así seguro horizontal, comienza a la altura de la línea axilar media. Preste atención que podemos observar la diferencia de alturas de ambas cúpulas. De pragmática, la derecha es más alta. Además, fíjese cómo en el fondo del saco pleural posterior es siempre más inferior que el resto. Dentro de la inspección podemos dividirla en estática y dinámica. La estática es como si le sacáramos una fuente al paciente y vamos a observar la forma, dimensión y características del tórax. Una de las primeras cosas que vamos a observar es la forma. En las personas adultas lo normal es que sea cónico, truncado, hacia superior con el vértice apuntando hacia el cuello y aplanado de manera anteroposterior. De cualquier manera, vamos a encontrar muchas diferencias entre personas, de acuerdo a su contextura física. También puede haber alteraciones que no son patológicas, como el pecho carinatum, en la cual el esternón sobresale, o el pecho excavatum, en el cual el esternón está hundido. Ambos se generan cuando se fusionan los puntos dosificación externales, pero no suelen representar problemas físicos para la persona. El tórax debe ser simétrico. Para eso miramos las clavículas, los semitórax y los hombros. En patologías como la escoliosis, como consecuencia de la alteración tridimensional de la columna, podemos encontrar asimetrías en el tórax. Debemos observar los diámetros que tenemos. El anterior
posterior, el transverso y longitudinal. Normalmente el diámetro anteroposterior es menor que el transverso, pero en personas que padecen enfisema pulmonar, este diámetro se puede agrandar dando el tórax en tonel. Por otro lado, la inspección dinámica nos vamos a enfocar en ver cómo se comporta la mecánica del tórax en relación con la respiración y los esfuerzos, es decir, que lo vamos a evaluar en movimiento. Vamos a observar el tipo de respiración. En el sexo masculino es común encontrar una respiración costo-abdominal, mientras que en el sexo femenino predomina la respiración costal superior. Es muy importante cuantificar la frecuencia respiratoria, vale decir cuántos ciclos de inspiración, expiración y apnea ocurren en un minuto. Se puede realizar colocando una mano sobre la cara anterior del tórax del paciente, sin aclarar que estamos contando los ciclos, para que no los modifiquen. Este valor en personas adultas oscila entre 12 y 20 ciclos respiratorios por minuto y es regular. Cuando está por debajo de este rango se denomina bradipnea y cuando está por encima se le denomina taquipnea. Debemos estar atentos a identificar los signos de dificultad respiratoria, como lo es el tiraje. Recordemos que en condiciones de reposo y sin patologías agregadas, el único músculo que se contrae durante la inspiración es el diafragma. Cuando hay tiraje, significa que estamos utilizando la musculatura accesoria. Esto puede corroborarse a la inspección con la contracción de dicha musculatura en sentido caudoencefálico. En primer lugar, se observa una depresión subcostal o abdominal. Posteriormente, los espacios intercostales por contracción de los músculos homónimos. Luego hay depresión del hueco supraesternal y de los huecos supraclaviculares por contracciones del esternocleidomastoideo, trapecio y escaleno. Por último, se observa el aleteo nasal. Este tiraje es como el observar en pacientes con reagudización de EPOC o crisis asmáticas. En caso de no encontrar hallazgos anormales a la hora de completar la historia clínica, debemos de poner a la inspección la frecuencia respiratoria que se encuentra normal con buena mecánica ventilatoria y sin signos de dificultad respiratoria. Después de la inspección, continuamos con la palpación. La mano por todo el tórax, con la finalidad de corroborar los datos obtenidos en la inspección, así como también para sumar más información. La palpación permite la exploración de zonas dolorosas en la pared del tórax, como puede ser el caso de neuralgias o fracturas costales. Para evaluar las fracturas costales, palpamos la zona dolorosa con los pulpejos de los dedos. O también le podemos pedir al paciente que realice una inspiración profunda. En ambos casos, el mismo debe sentir un dolor intenso. Podemos percibir vibraciones originadas o en roces de ambas hojas pleurales inflamadas, lo que se conoce como frotes pleural. Estas van a ser más notorias en inspección. También puede haber crepitaciones de productos de la presencia de aire inmediatamente por debajo de la piel, lo que llamamos enfisema subcutáneo. Esto se puede ver a un traumatismo penetrante que provoca la salida de aire desde el pulmón hasta esta región.
Todo examen físico del tórax es muy importante palpar las regiones supraclaviculares y axilares para caracterizar los ganglios linfáticos de cada cadena. Sepan que hay múltiples patologías que pueden aumentar su tamaño debido al gran drenaje linfático de estas cadenas. La movilidad del tórax se puede evaluar mediante las maniobras de expansión de vértices y las bases, donde normalmente debe haber una simetría entre ambos hemitórax. Para los vértices se colocan ambas manos sobre ambos hombros del paciente, los pulgares tocando las apófisis espinosas de las vértebras. Los dedos medios e índice sobre las clavículas. Para evaluar las bases, se colocan las manos en forma simétrica aproximadamente a la altura de D10, con los pulgares apuntando hacia adentro. Y sin realizar presión hacia abajo, se le pide al paciente que respire hondo. Respira hondo, por favor. En caso de haber alteraciones, estas pueden ser bilaterales, unilaterales o localizadas, en todos los casos con la patología subyacente que dificulta la mecánica respiratoria, ya sea por retracción, como lo es las enfermedades invasivas o que producen fibrosis, o porque se separan las hojas pleurales, como lo son los derrames pleurales o neumotórax. De cualquier manera, el concepto que debe de quedar es que no debe haber asimetrías en el movimiento de los pulgares del examinador. Las vibraciones vocales se exploran con las palmas de las manos, recorriendo comparativamente 33, ambos hemitórax, 33, de arriba 33, hacia abajo, 33, mientras que el paciente 33, pronuncia 33, la palabra 33, 33. 33, Las vibraciones 33, vocales 33, pueden estar 33, aumentadas en el caso 33, de condensación 33, del pulmón. 33. Una causa puede ser la consolidación de una neumonía con un bronquio permeable, disminuidas en caso de que el aire no pueda transmitirse de manera correcta. Puede ser la causa de obesidad, de atelectasia, neumotórax o un paciente de déficit matosos, en los que la capacidad vital está disminuida y los alvéolos no se expanden correctamente, abolidas las mismas situaciones que generan disminución en caso de ser mayores, pueden directamente abolir la vibración. Este es el caso de atelectasias masivas o neumotórax totales, entre otros. La percusión del tórax se realiza utilizando la técnica de dígito digital, con un dedo que apoya el plexímetro y uno o dos dedos que golpean y son los precursores. Los sonidos normalmente que podemos escuchar son sonoridad. El sonido es de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. Matidez, percutir sobre órganos sólidos como el hígado. El sonido es de baja intensidad, tono alto y breve duración. Submatidez, cuando hay interposición entre el pulmón y un órgano sólido, como puede ser el hígado, el corazón. El sonido es parecido al mate, pero con un tono más grave. Timpanismo, se percibe percutir órganos donde hay interfaz de aire líquido, como es el caso del estómago. El sonido es de intensidad muy alta, larga duración y de tono intermedio entre la sonoridad y la matidez. Tomamos como referencia el ángulo de Lewis. Nos vamos hacia la línea hemiclavicular y empezamos a percutir, siempre sobre los espacios intercostales. Vamos a escuchar sonoridad. En pacientes enfisomatosos, este sonido puede estar exacerbado a causa del aumento de volumen residual. A este ruido se le conoce como hipersonoridad.
Acá encontramos su matidez, a la altura de la quinta costilla. Se da por la superposición del pulmón con el hígado. Si le pedimos al paciente que tome aire, toma aire por favor. Volvemos a escuchar sonoridad por el descenso del pulmón que arrastra el hígado, o sea, sobre el sexto espacio intercostal. Vamos a escuchar la matidez hepática. Sobre el lado izquierdo, a la altura de la tercera costilla, encontramos su matidez por la superposición entre el pulmón y el corazón. Acá el sonido es timpánico. El sonido cambia porque estamos percutiendo sobre el estómago, un gran órgano hueco. Este espacio donde el estómago se encuentra debajo de la parrilla costal se llama espacio de Trop. Está delimitado hacia arriba por el quinto espacio intercostal, hacia adentro por la línea paraesternal que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado, hacia afuera con la línea axilar anterior que se corresponde con el vaso y hacia abajo por el reborde costal. En enfermedades que ocupen este espacio, como en derrames pleurales izquierdos masivos, la percusión puede variar y tornarse mate. Pasamos a percutir los vértices del pulmón en la zona supraclavicular. El sonido debe ser sonoro y sobre todo simétrico. En ambos pulmones, ciertas patologías como tumores apicales puede pasar a ser mate. Al percutir la región posterior, comenzamos de arriba hacia abajo, siguiendo la línea paravertebral entre la escápula y las apófisis espinosas. Lo normal es que escuchemos sonoridad. Acá encontramos matidez. Esta zona corresponde a la altura en donde se encuentra el riñón. Para evaluar la percusión de bases, se traza una línea en medio donde comienza la matidez y se le pide al paciente que tome aire profundamente y que contenga la respiración, y se percute hacia abajo hasta encontrar la matidez. En condiciones normales, la base se desplaza de 4 a 6 centímetros. Las regiones laterales se exploran con el brazo en aducción de 180 grados. Se percute de arriba hacia abajo, siguiendo la línea medioaxilar. Acá se escucha la matidez hepática, a la altura del noveno espacio intercostal. El paciente debe respirar en forma lenta y profunda, con la boca abierta, y vamos a auscultar las distintas partes del tórax. Es importante que la auscultación se realice de manera comparativa entre ambos hemitórax. Hay 3 ruidos respiratorios normales. El primero es el soplo laringotraqueal. Lo encontramos apoyando el estetoscopio sobre la laringe y la tráquea. Es un sonido intenso que se produce en las vías de gran calibre, donde el flujo de aire es turbulento. El segundo es el murmullo vesicular. Lo encontramos en el resto de la superficie torácica. El mejor lugar para auscultarlo es la región axilar. Es provocado por la distensión de los alvéolos con la entrada de aire. Es un sonido suave y de tonalidad baja.
El tercero se produce por la superposición de los dos anteriores, el sonido o ruido broncovesicular. Este se encuentra a nivel de las bifurcaciones de los grandes bronquios superpuestos con una producción de parénquima pulmonar. Recuerden que solo se ausculta a nivel paraesternal, en los primeros espacios intercostales o supraclaviculares, y en la cara posterior a nivel de la fosa supraespinosa. En condiciones patológicas, el murmullo vesicular se puede alterar. Se puede reemplazar por un sonido parecido al soplo laringotraqueal o puede aparecer ruidos agregados. El murmullo vesicular aumenta a causa de la hiperventilización. Se produce durante el ejercicio en caso de acidosis metabólicas en la cual el paciente necesita eliminar más cantidad de dióxido de carbono de lo normal. En pacientes que tienen atelectasia en el pulmón y se compensa esa falta de aire hiperventilado, el pulmón contralateral, o estar disminuido cuando la entrada de aire en los alvéolos es menor. Esto se puede ver a cuadros restrictivos como la atelectasia por obstrucción o enfermedades neuromusculares que afecten la inervación del diafragma, como es el caso de Guillain-Barré. Cuando en zonas donde deberíamos escuchar murmullo vesicular escuchamos un ruido similar al laringotraqueal, estamos en presencia de un soplo tubárico. Este ruido es común escucharlas en neumonías en las cuales se produce una condensación del pulmón y de esta manera permite que el ruido producido en las vías aéreas de gran calibre se transmiten hacia zonas más distales. Los ecos se escuchan cuando hay una obstrucción bronquial. Lo que se percibe es la vibración de las vías aéreas. Estrechadas predominantemente se escuchan en expiración, de manera continua, aunque pueden oírse en ambos tiempos. Pueden deberse a secreciones espesas, edemas en la pared o contracciones en la musculatura bronquial. Tenemos a las sibilancias. Es un sonido agudo e indica gran obstrucción. El ruido es parecido al que se produce cuando silbamos. Se puede escuchar en patologías como el asma bronquial como el motivo de la obstrucción. No es moco, no se modifica con la tos. Por otro lado, en bronquios de gran calibre tenemos el roncus, un sonido más bien grave, por lo tanto indica un grado menor de obstrucción. Su sonido es similar al de un ronquido. Se puede escuchar en patologías como la bronquitis crónica, en parte por la obstrucción mucosa. Por eso se puede modificar o desaparecer con la tos, ya que se mueven las secreciones. Si volvemos a la clasificación, los estertores húmedos orales se escuchan cuando hay presencia de secreciones en los bronquios, debido al colapso y apertura de los alvéolos. A diferencia de los secos, estos predominan en la inspiración y son discontinuos los que se encuentran en los bronquios de pequeño calibre. Se llaman subcrepitantes y se escuchan en ambos tiempos respiratorios. Sus sonidos asemejan al soplo con una bombilla en el agua. Se le suele encontrar en la bronquitis o en la bronquiolitis en los niños. En este caso se modifica la tos. Por último tenemos a los crepitantes.
Estos se producen por el desplegamiento de las paredes alveolares. Se escuchan al final de la inspiración y se parecen al sonido del frote de pelos con los dedos. Se los encuentran en las neumonías, en las fases inicial y al final en insuficiencia cardíaca congestiva y en el edema agudo del pulmón. En este caso se auscultan reales bivasales en marea ascendente. Es importante evaluar la progresión de los reales con el paso del tiempo, ya que el paciente puede empeorar severamente en cuestión de minutos. Este ruido no se modifica con la tos. Al momento de completar la historia clínica, en caso de no encontrar hallazgos anormales, la manera correcta de especificarlo es exponiendo la buena entrada bilateral de aire con el murmullo vesicular, conservado en todos los campos pulmonares sin ruidos agregados.